Un cordial saludo, mi nombre es Gladys Salazar. En este video voy a explicar el desarrollo de los puntos 3 y 5 del taller correspondiente a la actividad del 2 de la estadística inferencial. Estos puntos están relacionados con la identificación de variable y la construcción de contextos de muestreos. En el punto 3 me pide que desarrolle un listado de poblaciones de estudio. Para este listado de poblaciones de estudio elegí estudiantes universitarios, los adultos mayores, los pacientes odontológicos, los conductores de transporte, las familias urbanas, deportistas de un gimnasio, trabajadores de tecnología y emprendedores jóvenes. A cada uno de estos se le determinó cuál es la variable cualitativa nominales, dos variables cualitativas ordinales, dos variables cuantitativas discretas y dos variables cuantitativas continuas. En ejemplo, el estudiante universitario, entre las variables cuantitativas nominales está la carrera y el tipo de institución. Entre las variables cualitativas ordinales está el nivel de satisfacción, el manejo del TIC. En las variables cuantitativas discretas, el número de materias y el número de dispositivos. Y en las variables cuantitativas continuas colocamos el promedio y el tiempo de estudio. Otro ejemplo acá es las familias urbanas. En las variables cualitativas nominales, nosotros el tipo de familia y el estrato. En las variables cualitativas ordinales, el uso de redes y las actividades familiares. En las variables cuantitativas discretas, el número de hijos y el número de dispositivos. Y en las variables cuantitativas continuas, ingresos y el consumo de Internet. En el punto 5 me dice que va a hallar el valor de Z correspondiente a un nivel de confianza del 90%. Para determinar el nivel de confianza del 90% significa que el 90% de los valores de la distribución normal se encuentran dentro del intervalo de confianza. Entonces hay que determinar el valor de alfa. El valor es igual a 1 menos el nivel de confianza es igual a 1 menos 0.90 es igual al 0.10. Dice determinar el valor de alfa sobre 2. Como se trata de un intervalo bilateral, este valor se divide entre 2, lo que significa que 0.10 dividido 2 me da 0.05. Este valor de 0.05 nosotros lo vamos a buscar en la tabla de distribución, lo que nos equivale aproximadamente 1.645 el valor de Z. Acá podemos observar la gráfica del valor de Z con un nivel de confianza del 90%. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Lisette Andrea García Rodríguez. Voy a explicar la pregunta número 10. La administración del recaudo de una empresa de transporte masivo tiene conocimiento de que moviliza alrededor de 150.000 usuarios actualmente y requiere determinar la proporción de usuarios que cuentan con una tarjeta personalizada. Si se sabe que en años anteriores se contaba con una proporción del 72% de usuarios con una tarjeta personalizada, con una aproximación de más o menos del 4% de la proporción verdadera y un nivel de confianza del 94%. Entonces, A, establezca el tamaño de la muestra que se debe seleccionar para este estudio, y B, por qué es necesario estimar el tamaño de la muestra para una población que es relativamente grande. Entonces tenemos A, establezca el tamaño de la muestra que se debe seleccionar para este estudio. Tenemos entonces una variable cualitativa donde es sí o no usuarios que tienen tarjeta personalizada. La población es finita porque el valor está concretamente establecido. El N de la población es de 150.000 usuarios. Tenemos una proporción del 72% de usuarios que tienen tarjeta personalizada y un Q del 28% de quienes no la tienen. Tenemos para este estudio un margen de error del 4%. Entre más pequeño sea, pues la precisión de los datos es mayor. Tenemos un nivel de confianza del 94%, es decir, que cuantas veces se realice este muestreo bajo las mismas condiciones, se va a dar un 94% de confianza de que en ese margen de muestra van a haber personas
que tienen tarjeta personalizada. Tenemos un sigma para ese 94% del 1,88 establecido en el valor de la tabla para este porcentaje. En este problema, entonces, se pueden utilizar dos fórmulas. Nosotros tomamos el n, que es igual al sigma elevado al cuadrado por la población, por la proporción y por el q, sobre la población menos 1, por el margen de error al cuadrado, por el sigma al cuadrado, por la proporción, por el q. Esto nos da un total de 106.747 sobre 239.111 para una muestra de 446 usuarios tomados entonces de esta muestra de 150.000 usuarios que portan tarjeta personalizada. B. ¿Por qué es necesario estimar el tamaño de la muestra para una población de estudio relativamente grande? Entonces es importante porque permite saber cuántos individuos son suficientes para tener unos resultados significativos con un margen de error y nivel de confianza que provean pues datos más precisos con relación a la realidad de la población. En el caso de este problema, la muestra entonces nos dio 446 con un margen de error del 4% y un nivel de confianza del 94%. Esto hace que los datos sean más estables y de alguna manera conociendo pues el total de la muestra, pues de pronto el estudio disminuya también costos.